muchas gracias a todos. Un placer estar aquí en un día tan especial. Y vamos a ver cómo, bueno, pues remontamos un poco este déficit de tiempo. Como saben, al menos un 60% de las hipoacusias neurosensoriales de inicio precoz tienen una causa genética. Y es importante mencionar que encontrar un agente ambiental, como un citomegalovirus u otra causa, no excluye necesariamente que pueda haber una predisposición genética subyacente. Siempre tenemos que tener en mente que entre nuestros genes y el ambiente hay un diálogo y que podemos estar condicionados a un daño ambiental genéticamente. 4 características que tienen las hipoacusias hereditarias y que condicionan todo su manejo. Expresividad variable, es decir, la severidad de las manifestaciones clínicas va a diferir entre individuos que tienen una misma mutación. Penetrancia incompleta. Solo un porcentaje de los que tienen un gen alterado van a desarrollar la enfermedad. Heterogeneidad genética alélica. Mutaciones en un gen pueden dar enfermedades diferentes. Y, al otro lado, heterogeneidad genética no alélica. Mutaciones en genes diferentes pueden dar una misma enfermedad. Así que, si juntamos la expresividad variable, la penetrancia incompleta, la heterogeneidad genética, nos encontramos con una dificultad para establecer una correlación entre unas manifestaciones clínicas, audiológicas, y una mutación concreta, un gen concreto. Y si a esto le añadimos que hay más de 400 genes potencialmente asociados a hipoacusias, sindrómicas y no sindrómicas, pues entendemos la dificultad que históricamente hemos tenido para integrar el diagnóstico genético en la práctica clínica. Sin embargo, pues los estudios genéticos tienen un papel fundamental a la hora de identificar la causa de la hipoacusia neurosensorial. Y hoy por hoy son la prueba con mayor rendimiento diagnóstico cuando, después de una historia clínica, una exploración física, no encontramos la causa. En lugar de ir a escáner, a pruebas más complejas, un estudio genético es la que más nos va a dar mejor rendimiento de diagnóstico vamos a tener, no es invasiva y es necesario. ¿Por qué? Tener un diagnóstico etiológico tiene beneficios para el paciente y sus familiares. Conocer la causa de la sordera va a reducir la ansiedad, va a evitar hacer pruebas innecesarias. En ocasiones nos puede ayudar a predecir qué va a pasar, a predecir la evolución. Evitar un mayor deterioro auditivo en casos de hipersensibilidad a factores ambientales, veremos algún ejemplo, o aliviar patologías que pueden pasarnos desapercibidas y que pueden ser graves, renales, cardíacas, oculares, etc. Por supuesto, nos informa sobre la heredabilidad, transmisión a la descendencia, diagnóstico precoz en el recién nacido. Y en un futuro, probablemente o seguramente van a tener influencia en el rendimiento de los implantes cocleares. Y ahí están intervenciones farmacológicas dirigidas, terapia génica, celular, cuestiones que serán motivo de presentación a lo largo del día y que seguro que será muy interesante para todos. Y un matiz es coste efectivo. Este es un metaanálisis recientemente publicado en Estados Unidos, valoración población pediátrica con sospecha de una enfermedad genética. Hacer un estudio genético aumenta el rendimiento diagnóstico y reduce los costes del manejo que tenemos cuando tenemos una incertidumbre. ¿Qué herramientas tenemos para hacer un diagnóstico genético? Toda la vida. La secuenciación por PCR, la convencional. El problema que teníamos es que hay que apuntar a un sitio. Podemos ver un gen, unos pocos, así que podemos ir a GJB2, GJB6. ¿Por qué? Porque son muy prevalentes en nuestra población o porque tengo una sospecha, hay algún rasgo en el paciente que me hace sospechar un gen. Pero esto, por esas características que hemos visto al principio, no es lo frecuente. ¿Qué pasa? En los últimos años, sobre todo en los 4 últimos años, física, informática e ingeniería, hay una serie de desarrollos tecnológicos que convergen entre sí de una magnitud y una velocidad sorprendentes y nos colocan en un cambio de paradigma. La famosa medicina de precisión, que habrán oído hasta la saciedad, que consiste en adaptar las intervenciones a las necesidades de cada individuo y enfermedad. Una medicina personalizada, predictiva, preventiva, participativa, porque los pacientes, las familias tienen un papel activo y, curiosamente, o no curiosamente, las hipoacusias pueden ser la punta de lanza de esta medicina de precisión. Y en el núcleo de ella, la secuenciación del ADN de nueva generación, futuro pero ya presente de la medicina. Nos da herramientas. Podemos secuenciar paneles de genes, exomas y genomas. 2 palabras de cada uno para ponernos en contexto. Paneles de genes.
decenas o cientos de genes. Ya no estoy limitado a uno, dos, no. Un conjunto de genes asociados con una enfermedad. Por ejemplo, un panel de hipoacusias hereditarias. Puedo secuenciar el exoma. ¿Qué es eso? Los 21.000 genes de un individuo. Todas las regiones que codifican para proteínas. Eso solo es 2% de todo nuestro genoma. También puedo mirar casi todo el genoma. No todo, pero casi todo. Entonces, con estas herramientas, ¿qué hago? ¿Por qué opto? Un panel de genes tiene ventajas. Donde miro, veo y garantizo que esa zona la voy a ver muy bien. Inconvenientes, está condicionado por el diseño. Si lo hago bien, voy a ver esas zonas bien. Si no, pues no tan bien. La indicación, enfermedades genéticamente heterogéneas como la que tenemos entre manos. El exoma, no tengo que tener una pregunta a priori, necesariamente. Puedo identificar cosas que no me esperaba. Problema, muchos datos, es difícil de interpretar, al final lo que hago son paneles virtuales, solo miro un número de genes y puedo perder zonas interesantes. ¿Cuándo lo uso? Cuando no tengo una pista, no tengo un gen candidato. Sé que hay algo genético, pero no sé dónde mirar. Y por último, el genoma. Me permite hacer cosas, descubrir genes, regiones reguladoras, pero es caro, difícil y hoy por hoy es para investigación. Así, en este contexto, ¿cómo abordo el diagnóstico genético en la era de la medicina de precisión, en nuestro campo? Pues hoy por hoy, un análisis de paneles de genes mediante secuenciación de nueva generación es probablemente la mejor aproximación. Filosofía de todo esto, paciente con una serie de síntomas y signos, lo que llamamos un fenotipo, secuencio un panel de genes, idealmente identifico lo que tiene y lo que no tiene y adapto mi manejo a ese diagnóstico. Esto, la CODP en 2015, como hemos visto, plantea este esquema, plantea el panel de genes como herramienta básica. ¿Y qué pasa cuando utilizamos esto? Este es un ejemplo de panel de genes que nosotros hemos venido empleando. Está publicado para aquellos que tienen interés, unos 200 genes, 199. Pero a la hora de la realidad, ¿qué pasa cuando utilizo esto? Pues primero, el rendimiento diagnóstico anda en torno al 60%. Muchos genes diferentes, con diferentes patrones de herencia. Lo que está claro es que cuando miro, no necesariamente me encuentro lo que a priori esperaba. La palabra es sorpresas genómicas, y sorpresas que son útiles. Y un par de ejemplos para ver de qué estamos hablando y de que esta medicina personalizada, predictiva y preventiva puede ser real. 9 años, hipoacusia severa, profunda, no sindrómica. La madre tenía una hipoacusia leve, no se sabía muy bien de dónde venía todo esto. Encontramos una alteración genética, un gen P2RX2. ¿Qué es lo que le pasa a este gen? Que la expresividad y la penetrancia van a estar condicionadas por la exposición al ruido en edades tempranas. ¿Qué pasa? Niño que no oye, prótesis, volumen, es muy difícil saber si oye más, si oye menos. Cuanto más volumen le doy, más daño puedo estar haciéndole. ¿Eso es universal? No. A los pacientes que tienen esta alteración genética. Puede explicar por qué la hipoacusia de madre a hijo varía en su gravedad. Otra historia muy interesante es que un porcentaje muy alto de los diagnósticos sindrómicos no lo sabíamos a priori, habían pasado ocultos. Y esto modifica el manejo clínico de esos pacientes, que hasta ahora solo tenían sordera y no sabían encuadrar el resto de síntomas. Ejemplo, una variante patogénica en este gen, en un niño, GATA3, que solo pensábamos que tenía pérdida de audición. Sabemos que se asocia a problemas renales e hipoparatiroidismo. Esto puede pasar fácilmente desapercibido. El hipoparatiroidismo, simplemente cansado, alteraciones del comportamiento, broncoespasmo, pues bueno, será asmático, será un poco vago, calambres musculares. Y esto tiene un tratamiento terriblemente fácil, calcio y vitamina D. El protocolo de la CODP contempla 2 excepciones al panel de genes. Un cribado previo, como nos explicó la doctora Vivancos, con GJB2, GJB6, o un fenotipo muy característico. Sé que tiene, voy a ir a tiro fijo. Situación. ¿Está indicado, esta es una pregunta muy interesante, crítica para introducir el manejo en el sistema, ¿está indicado un cribado previo cuando tengo un panel que rinde al 60%? Pues va a depender de cómo sea mi población. Y la población no sabemos cómo es hasta que la miramos, porque la prevalencia va del 0 al 60%. En Asturias hay un proyecto que esperamos tener completado a finales de este año, liderado por los doctores Núñez y Justo Gómez, cuyo objetivo es diagnóstico etiológico del 100% de los pacientes implantados en la comunidad. Bueno, entre las conclusiones primarias está
la prevalencia de GJB2, GJB6 es en torno al 50%. En nuestro medio, el cribado secuencial merece la pena. GJB2 negativo, panel de genes. ¿Y qué pasa en aquellos casos en los cuales lo he hecho todo y no encuentro una causa? Pues tengo la opción de un exoma. ¿Qué es esto? Los 21.000 genes. ¿Funciona? Bueno, 41 años, una hipoacusia leve de conducción, algo le pasa, retraso intelectual leve, no muy claro, y tiene problemas serios. Un problema autoinmune, un problema hepático, colitis, y los tratamientos convencionales no funcionan, esteroides son ineficaces. Estamos pendientes de nuevas biopsias, parece que hay una etiología genética, pero no tengo un gen candidato, no puedo utilizar un panel porque no sé qué usar. Me planteo un exoma, encuentro una alteración genética, le pongo un nombre, síndrome de Kabuki en este caso, por el nombre del teatro japonés, de las máscaras. Es una variante de Novio, aunque había consanguinidad, no tenía nada que ver con ello, era la primera paciente, el primer miembro de la familia que tenía la alteración. ¿Y esto y qué? Le pongo un nombre, pues con este nombre sabemos que no responde esa inmunodeficiencia a corticoides, sino que a rituximab. Sabemos la causa de la colestasis hepática, sabemos que tiene tendencia a enfermedad celíaca y eso puede explicar las colitis, malformaciones cardiovasculares, potencialmente hay que hacer una eco, no nos llevemos un susto, y hay que seguir haciendo audiometrías porque hay un riesgo de hipoacusia neurosensorial detrás de esa otitis media. Así que es potencialmente útil. Conclusiones, antes de que el doctor Núñez me mueva la hoja esa del minuto. Los estudios genéticos son la prueba con un mayor rendimiento de diagnóstico en las hipoacusias neurosensoriales de inicio precoz. El diagnóstico genético tiene beneficios para el paciente, para sus familiares y el sistema sanitario. La secuenciación de nueva generación es una herramienta excepcional para afrontar todas las dificultades que tiene el diagnóstico genético de la sordera y que han supuesto un inmenso reto hasta ahora para todos los especialistas que han trabajado en ello. Y con la metodología adecuada, esto está listo para ser trasladado a la práctica clínica. Muchas gracias.